Hola a todos. Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos con nuestras clases dedicadas al triunfo de los totalitarismos en Europa y hoy vamos a seguir con Alemania. Acordaros que en el último vídeo acabamos de hablar de los fascistas en Italia y que ya habíamos empezado a hablar sobre los nazis en Alemania. En concreto, todavía no habíamos hablado de los nazis, pero sí habíamos visto cómo la situación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que será la que explique un poco la aparición de los nazis en Alemania. Vamos entonces al punto 4.2, que es donde nos quedamos. Presentación. Vale. Aquí, el punto 4.2, los comienzos del nazismo. Siempre vamos a relacionar el triunfo del nazismo con la situación económica de Alemania, la crisis del 29 que llegó allí y afectó muy duramente a Alemania y los nazis aprovecharon esta situación. Pero tenemos que ser conscientes de que el nazismo se fue fraguando con anterioridad. Vamos a ver en este punto la aparición del partido, cómo Hitler se encuentra entre los fundadores del partido, cómo va forjando en su cabeza la idea de hacerse con el poder en Alemania, una Alemania que no le gusta, una Alemania que había sido humillada en el Tratado de Versalles, una Alemania que está llena de judíos, ¿de acuerdo? Entonces él primero va a utilizar la táctica de dar un golpe de Estado, siguiendo un poco la línea de Mussolini con la marcha sobre Roma. Cuando la táctica esta del golpe de Estado, el putsch de la cervecería o el putsch de Múnich que se llama, le fracase, de hecho va a ser encarcelado. Una vez que salga de la cárcel por este golpe de Estado, va a intentar la vía parlamentaria. Se va a presentar a las elecciones y va a ir creciendo como partido y va a ir ganando apoyo hasta que llegue el momento en el que el presidente Hindenburg, que es el que gobernaba Alemania, el que tenía la presidencia de Alemania, acordaros que en Alemania había un presidente y un canciller, y que el que realmente gobierna el día a día es el canciller, pues Hindenburg le va a ofrecer la cancillería a Hitler, ¿vale? Que va a ser el momento definitivo en el que Hitler se haga con el control de Alemania y empiece un proceso que le va a llevar a convertirse en un dictador. Es muy parecido al que vimos en Italia, cuando Mussolini accede como primer ministro porque Víctor Manuel III le da ese puesto, pues aquí va a ser Hindenburg el que se lo dé a Hitler. Dentro de lo que cabe, los dos lo hacen de una manera legal, bien que han hecho una exhibición de fuerza previa y que han intentado métodos no legales con anterioridad, pero cuando consiguen el poder podemos decir que lo han hecho de una manera legal, ¿de acuerdo? Bueno, eso será el vídeo de hoy. Vamos a verlo por guiones en la presentación. Ahí tenéis en este primer guión el nombre completo del partido nazi. Nosotros lo llamamos el partido nazi, pero esto de nazi viene de nacionalsocialista. En concreto es NSDAP, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Como podéis ver, en el nombre del partido hay un concepto ya, una fuerte carga social. Aparece la palabra socialista. Esto me podía hacer pensar que es un partido de izquierda. Como veremos a continuación, nada más lejos de la realidad. Aunque todavía haya personas hoy en día que identifiquen el nazismo con la izquierda por el hecho de que se presente en su nombre con el vocablo socialista, esto no tiene nada que ver. Igual que aparece también trabajadores alemanes, ¿de acuerdo? Veremos poco a poco cómo esa carga social dentro del fascismo, dentro del nazismo existe, porque su objetivo es hacerse con el apoyo de toda la población, pero luego en la práctica los que realmente se benefician de la instauración de estos regímenes son los capitales, y los capitalistas de más elevado rango, los grandes propietarios, las grandes empresas apoyan el régimen. Y de hecho el régimen se muestra fuertemente anticomunista y antisocialista, deteniendo a sus seguidores, deteniendo a las organizaciones, prohibiendo las organizaciones obreras, los sindicatos y demás. Así que aunque en sí parezca que de algún modo se encuentra del lado del socialismo, nada más lejos de la realidad. Bueno, también vemos aquí que Adolf Hitler, que es su principal representante, el líder del partido, de hecho no era alemán, sino que era austriaco. Hitler viene de Austria, se asienta en Alemania, y recordar que austriacos y alemanes son dos pueblos con un pasado común.
Son pueblos germánicos con unos rasgos culturales muy similares, una misma lengua, etcétera, ¿vale? Recordar que vimos en el tema de la Primera Guerra Mundial que esa unión entre alemanes y austriacos, de hecho, está prohibida por el Tratado de Versalles. ¿Alguien se acuerda del nombre? El Anschluss, ¿de acuerdo? No a la unión entre Austria y Alemania, son el mismo pueblo en realidad. Bueno, otro nombre que tenéis que recordar es el de las SA, que también viene ahí en ese guión, literalmente secciones de asalto. Las SA son grupos paramilitares que surgieron a la par del partido y que utilizaban la violencia contra los que ellos consideraban los enemigos de Alemania, gente de izquierdas y judíos y este tipo de gente. Bueno, en este guión se habla un poco de lo que os dije antes con el nombre del partido. El partido se presenta aparentemente como anticapitalista, por encima de lo que es la división de clases sociales. Los poseedores de los medios de producción y los que solamente tienen la fuerza de trabajo, trabajadores y empresarios. El partido se presenta como defensor de todos, no de un grupo específicamente. Lo importante aquí no es que seas empresario o trabajador, lo importante aquí es que eres alemán. Y el hecho de ser alemán nos une a todos. Aquí habla en el guión de unidad racial. Se da por supuesto que los alemanes no son judíos. Los alemanes son arios. Acordaros, no lo hemos dicho, pero os debería sonar. La raza aria es la que los nazis defienden como la raza alemana, los auténticos alemanes. Aria es el nombre de la raza. Bueno, el partido desde su fundación aparece con unas ideas muy claras. Aquí os he destacado dos guiones acerca de esto. Primero, ¿quiénes son los auténticos enemigos de Alemania? Lo tenéis entre paréntesis. La gente de izquierda, identificado con los socialistas y los comunistas, es decir, los marxistas. Los judíos, que se consideran como extranjeros que están en Alemania acaparando determinados puestos económicos, determinados trabajos dentro de Alemania que están llenos de judíos, la banca, la parte de la cultura. Esta presencia de judíos es rechazada por estos alemanes. Consideran que los judíos tienen demasiada importancia dentro de lo que es la estructura económica de Alemania y que son perjuicios para ellos. Y demócratas. Tener en cuenta que como partido fascista, que sea nazi, son antidemocráticos. No consideran que no es necesario la existencia de partidos políticos más que el suyo, en fin, este tipo de cosas que ya hemos visto. Y la segunda idea es que los alemanes, una vez que consigan su pureza racial, necesitan un espacio vital. Un espacio vital que llamarán ellos Lebensraum, término que hay que aprenderse. Lebensraum ahora aparecerá escrito, no sé si ahora o más tarde, viene que significa espacio vital. Es el espacio que Alemania necesita para desarrollarse como pueblo, lo que ellos llaman la Gran Alemania. Por lo tanto, esta Gran Alemania ocupará más espacio de lo que actualmente es, de lo que en ese momento era Alemania. Allí donde hubiera un alemán, aquello debe ser Alemania, y los pueblos inferiores deben ser sometidos por los alemanes. Aquí está la palabra, Lebensraum, hay que aprendérselo. Espacio vital, es un concepto fundamental del nazismo, porque eso justifica la expansión de Alemania. Alemania, para desarrollarse como pueblo superior que es, ya que es de la raza aria, necesita un espacio vital, ocupado en ese momento por otros pueblos inferiores. Esto va a justificar la expansión de Alemania en Polonia, en Checoslovaquia, ¿de acuerdo? Seguimos. Una de las características de los partidos fascistas, como el nazi, es la gran importancia que tiene el líder. Acordaros de cuando hablamos de Mussolini. Hitler se va a convertir en el líder del partido nazi en 1921 y hoy he puesto el término en alemán de líder que es Führer. Lo tenéis entre paréntesis. Es igual que en Italia a Mussolini se le llamaba el Duce o en España a Franco el caudillo,
los alemanes nombraban a Hitler como el Führer. De hecho, las semejanzas entre los tres son bastante claras, aunque no sean estrictamente del mismo movimiento. El fascismo y el nazismo tienen sus diferencias, igual que el franquismo, ¿vale? Pero tienen bastante semejanzas. Hitler intentó en 1923 hacerse con el poder en Alemania a la fuerza, dando un golpe de Estado. Esto se le conoce como el golpe de la cervecería o el golpe de Múnich. En alemán, Putsch. La palabra Putsch significa golpe de Estado. Putsch de Múnich o Putsch de la cervecería. Fue un fracaso. Se le llama de la cervecería porque Hitler se presentó en una cervecería de la ciudad de Múnich y allí anunció su golpe de Estado intentando hacerse con el control de los puestos de mando de la ciudad de Múnich. En las cervecerías de Alemania son lugares, o al menos lo eran entonces, donde se hacían reuniones políticas y se hablaban de este tipo de cosas. De hecho, en aquel momento había una reunión política en esa cervecería donde Hitler se presentó e intentó dar un golpe de Estado. Se usó la violencia, hubo tiroteos, pero fracasaron. Tanto es así que fue encarcelado por aquello. Esto vendrá en este guión. Vaya a la cárcel, se le condena a 5 años, pese a que según la Constitución este tipo de delitos deberían tener cadena perpetua, pero Hitler tenía ya bastante influencia y bastantes contactos cercanos al poder y consiguieron que fuera una condena de 5 años. De esos 5 años cumplió 9 meses por el mismo motivo que os he dicho antes. Se movieron bastantes hilos políticos para que pudiera salir de la cárcel. En esos 9 meses le dio tiempo a escribir una obra, entre comillas, llamado Mein Kampf, o en el castellano Mi lucha, donde donde Hitler escribe sus ideas acerca de lo que debería ser Alemania y de los problemas de Alemania y de lo que es el nazismo. Cuando Hitler sale de la cárcel, va a cambiar su táctica, igual que hizo Mussolini, y va a buscar la vía parlamentaria. Entonces, su objetivo es convertir al partido nazi no en un partido de unos cuantos radicales que se hicieran con el poder por la fuerza, sino en un partido que tuviera muchos seguidores. Presentarse a las elecciones e intentar ganarlas. Vamos entonces con el punto 4.3, que es que nos intentan explicar cómo consigue Hitler llegar al poder. Entonces, la clave para que Hitler obtenga apoyos que le lleven al poder es que aquella situación económica de Alemania que había mejorado a partir del año 24 con el New Deal y con la conferencia de Locarno y ese espíritu de concordia que surgió entonces, y que aquella situación de que la economía se había mejorado, los felices años 20 y tal, todo eso se va a venir abajo en el año 29, cosa que ya sabemos por el tema del crack, de la Gran Depresión y todo esto. Así que el año 29 es fundamental. Los guiones que vienen a continuación los sabemos del tema anterior. Como los Estados Unidos ya no pueden hacer frente a estas ayudas económicas a Alemania, es más, repatrian gran parte de su dinero hacia su país, se lo llevan de Europa a Estados Unidos, y esto tiene unas consecuencias en Alemania. Fijaros, la producción industrial desciende un 44%. Si la producción industrial desciende, la consecuencia primera es que muchos trabajadores no son necesarios, por lo tanto van al paro. En una población de entonces de 65 millones de habitantes, tenemos a 6 millones en paro. La situación económica se hace crítica. La gente ve como los partidos democráticos tradicionales no encuentran soluciones al problema y entonces empiezan a escuchar otras voces que vienen del partido nazi que prometen salir de esa situación económica, de crisis. Es decir, los nazis, Hitler, afirma que si llega al poder solucionará este problema. Se presenta a las elecciones, en 1930 consigue ser el segundo partido con más votos. Hizo como Mussolini. Bueno, pues me voy a ir acercando a la gente de ideología de derechas, para que veáis que tenía poco de izquierda el nazismo.
El objetivo de Hitler y de los partidos de derecha es que la izquierda tenga la mínima representación posible, socialistas, comunistas y toda esta gente. Los grandes capitalistas alemanes que están viviendo esa crisis, como Siemens o Thyssen, se ponen al lado del partido nazi. No le hacen asco, no rechazan al nazismo, pese a todo lo que el nazismo está diciendo y está haciendo en Alemania. Bueno, esto no me ha salido bien como el otro día. En fin, vamos ya que estamos aquí y seguimos. Vamos a utilizarla como el otro día. Bueno, estos dos individuos que tenéis aquí en la imagen, uno es este de aquí, es von Papen, Franz von Papen. Von Papen es un canciller, fue canciller de Alemania antes que Hitler, y Hindenburg es el presidente de Alemania. ¿De acuerdo? Son muy importantes porque Hindenburg, que es un héroe de la Primera Guerra Mundial, un soldado, le ganó las elecciones en 1932 a Hitler. Hitler, animado por el apoyo que había conseguido su partido, se presenta a las elecciones presidenciales. Recordar que una cosa es ser presidente y otra cosa es ser canciller. Las elecciones presidenciales eran cada 7 años, ¿sí? Y es el presidente el que nombra al canciller, pero necesita el respaldo del Parlamento. Bien, pues Hindenburg gana a Hitler las elecciones porque todos los partidos democráticos le votaron y ahora tenía como misión nombrar a un canciller y nombra a von Papen. Von Papen necesita el respaldo del Parlamento, para ello convoca unas elecciones, pero no consigue que el respaldo del Parlamento sea mayoritario. Es más, Hitler recibe muchos apoyos. Tanto es así que von Papen, la única manera que concibe de, si no puede ser canciller, controlar la política alemana, es apoyando a Hitler. Hitler tenía mucho apoyo social y mucho apoyo en el Parlamento, y entonces von Papen anima a Hindenburg a que nombre a Hitler como canciller. Y von Papen estaría a la sombra de Hitler gobernando realmente Alemania. Acordaros que el canciller es el que lleva el gobierno día a día. Von Papen pensaba que Hitler sería como una marioneta fácil de manejar, pero nada más alejado de la realidad. Cuando Hindenburg, que no confiaba para nada en Hitler, acabe siendo convencido y nombre a Hitler como canciller, Hitler va a dejar de lado a von Papen y va a gobernar sin él, haciendo realmente lo que quería hacer. Esto es lo que tenemos en estos 3 guiones que no he podido presentaros bien. Aquí lo fundamental es quedaros con el nombre de von Papen, con el nombre de Hindenburg, que tenemos aquí, ¿vale? Y saber que si Hitler se hace canciller es porque Hindenburg lo nombra. Y en este nombramiento tiene mucha importancia la figura de von Papen. A partir de ahora, Hitler puede empezar a gobernar en Alemania. Y este será nuestro último vídeo, donde hablaremos de qué hace Hitler una vez que tiene el poder. Bueno, espero que haya sido un clarificador este vídeo, que os ayude a comprender cómo fue posible que alguien como Hitler, que no ocultaba sus ideas, que afirmaba claramente ser un antidemócrata, que decía que si se hacía con el poder acabaría con la democracia, ¿cómo fue posible que una persona así accediera al gobierno de un país tan importante y tan grande como Alemania? Cuando os planteéis esa pregunta, no olvidéis nunca que la crisis económica provocada por el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la consiguiente Gran Depresión que afectó a Europa está detrás del apoyo de la población a partidos como este que decían poder solucionar el problema. Que estos partidos contaron con el apoyo de los grandes empresarios del gran capital, temeroso de que la otra alternativa posible, que era el comunismo, que se estaba viviendo ya en Rusia, en la Unión Soviética, pudiera llegar también a sus países.
y que el comunismo triunfase suponía el fin de la propiedad privada, que era la base del enriquecimiento de estos poderes económicos. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo.